Una llamada en un idioma raro rompió el silencio de un pasillo lujoso. Un gesto sencillo reveló un talento escondido bajo un uniforme común. Lo que debería haber sido una advertencia se convirtió en el inicio de una revolución personal. Y el destino, con precisión quirúrgica, acercó dos mundos opuestos. Antes de conocer este increíble giro, suscríbete al canal para más historias que demuestran: la vida siempre sorprende a quienes insisten en soñar. Elena Ramírez ajustó su gafete en el uniforme lila mientras empujaba el carrito de limpieza por el pasillo espejado del Palacio Azteca, un hotel 5 estrellas que se erguía majestuoso en el corazón financiero de la Ciudad de México. Cada uno de sus movimientos era cuidadosamente calculado, como si el lujo a su alrededor pudiera quebrarse con un simple respirar desatento. Mientras organizaba las toallas perfumadas, Elena consultó discretamente su reloj. Faltaban 2 horas para terminar su turno y necesitaba limpiar 7 suites más. Después de eso, atravesaría la ciudad en 2 autobuses repletos para llegar a su clase de español avanzado. Las ojeras bajo sus ojos delataban noches mal dormidas sobre gramáticas y conjugaciones verbales. Elena, habitación 712 liberada para limpieza. Los huéspedes acaban de salir para el desayuno, anunció Carmen, la ama de llaves, por el radiocomunicador. Voy para allá, respondió Elena, ajustando rápidamente el moño que sujetaba su cabello castaño. La suite 712 era la más lujosa del piso, con vista panorámica al Parque Chapultepec. Elena ejecutó la limpieza con la precisión de quien conoce cada centímetro de ese espacio. Mientras cambiaba las sábanas de algodón egipcio, su mirada captó un libro sobre la mesa de noche: Negocios internacionales y diplomacia corporativa. Un título que parecía ironizar su propia trayectoria interrumpida. 3 años antes, Elena había concluido su licenciatura en Relaciones Internacionales con honores en la UNAM. Hablaba con fluidez inglés, español, francés, y ahora estudiaba español con determinación obstinada. El plan era simple: conseguir un puesto en el consulado español que abriría proceso de selección en los próximos meses. Era su oportunidad de retomar el camino que se había visto forzada a abandonar cuando los problemas financieros de su familia la obligaron a cambiar prácticas no remuneradas por trabajos que pagaran las cuentas. Al terminar el arreglo de la habitación, Elena se permitió un momento de debilidad. Se sentó en el sillón de cuero suave por algunos segundos. Cerró los ojos e imaginó que aquella era su propia suite, que el mundo más allá de esas ventanas era su territorio profesional. El tono estridente del celular interrumpió su fantasía. La pantalla mostraba Profesor Hernández. «Hola», atendió Elena en voz baja, mirando nerviosamente hacia la puerta. La conversación en español fluyó naturalmente. Su dicción era tan perfecta que cualquier nativo habría tenido dificultad en identificar su acento. Del otro lado de la línea, el profesor español no contenía su entusiasmo. «Excelente, Elena. Felicidades. Has sido la mejor de la clase en el examen de competencia. Nunca he visto a alguien alcanzar ese nivel en tan poco tiempo». Elena sintió su corazón acelerarse. Su mano temblorosa apretó el teléfono. «¿En serio?», preguntó con la voz entrecortada por la emoción. «La embajada ciertamente quedará impresionada con tu puntuación. Tengo contactos allí que pueden ayudarte con el proceso de selección». Una lágrima testaruda escapó por la comisura del ojo de Elena. 3 años de estudio nocturno, ahorrando cada centavo para las mensualidades, durmiendo apenas 4 horas por noche. Finalmente, un resultado tangible. «Muchas gracias, profesor», dijo ella, secándose rápidamente el rostro con la manga del uniforme. Lo que Elena no percibió fue la silueta masculina parada en la puerta entreabierta de la suite. Alejandro Velasco, propietario del Palacio Azteca y de una cadena internacional de hoteles, observaba la escena con curiosidad. A sus 42 años, Alejandro tenía la mirada entrenada para los detalles, y aquella camarera hablando con fluidez, un idioma que poquísimos mexicanos dominaban, ciertamente era un detalle digno de atención. Elena colgó el teléfono y retornó inmediatamente a sus funciones,
ajustando con perfección las cortinas de seda. Cuando se giró para salir, Alejandro ya se había alejado discretamente por el pasillo. «Señor Velasco», saludó Carmen con voz nerviosa al verlo en el corredor. «No sabíamos que estaría aquí hoy». «Visita sorpresa, Carmen», respondió. Él con una sonrisa educada, pero sus ojos seguían la silueta de Elena, que empujaba su carrito hacia la próxima habitación. «¿Esa empleada es nueva? ¿Elena? Trabaja con nosotros desde hace casi 2 años ya. Es una de las mejores, señor. Muy discreta y eficiente». Alejandro asintió pensativamente. «Me gustaría que trajera su expediente a mi oficina mañana». «¿Algún problema, señor?», preguntó Carmen, preocupada. «Al contrario, Carmen. Solo una. Curiosidad». A la mañana siguiente, Elena fue llamada a la dirección tan pronto como marcó su entrada. Su corazón se aceleró mientras subía en el elevador ejecutivo. ¿Acaso había sido sorprendida usando el celular durante el horario laboral? ¿O sentándose en aquel sillón por algunos segundos? Las reglas del hotel eran claras y rígidas. La secretaria la condujo hasta una amplia sala con ventanales del suelo al techo. Alejandro Velasco estaba de pie, observando la ciudad que se extendía abajo. «Elena Ramírez», dijo él volteándose para mirarla. «Por favor, siéntese». Elena obedeció, manteniendo la postura rígida en el borde de la silla, como quien está lista para recibir una advertencia o algo peor. «El español es un idioma fascinante», comentó Alejandro casualmente, apoyándose en el escritorio de vidrio frente a él. «Difícil, pero fascinante». Los ojos de Elena se agrandaron levemente. «¿Él también hablaba español? ¿Usted habla español?», preguntó ella, tratando de mantener la compostura. «Solo lo básico para sobrevivir en reuniones en Madrid». Alejandro sonrió brevemente. «Nada comparable a su fluidez, que por lo que escuché ayer es impresionante». Elena sintió que su rostro se acaloraba. «Señor Velasco, lamento mucho si quebranté alguna regla al atender el teléfono durante...». Alejandro levantó la mano, interrumpiéndola. «¿Por qué una graduada en Relaciones Internacionales fluida en cuántos idiomas?» «4, 5 contando el español», respondió Elena vacilante. «¿Por qué alguien con esas credenciales está limpiando habitaciones en mi hotel?». La pregunta tenía un tono genuinamente curioso, sin juicio. Aún así, Elena se sintió disminuida. «Necesidad, señor, y dignidad. No hay deshonra en el trabajo honesto». Alejandro sonrió genuinamente esta vez. «Concuerdo plenamente, señorita Ramírez. De hecho, yo mismo comencé como repartidor de toallas en un hotel de tercera categoría». Elena se relajó un poco, sintiéndose menos vulnerable. Leí su currículum completo. Práctica en la ONU, intercambio en Francia, proyecto de extensión, sobre relaciones México-España. Impresionante. Alejandro caminó hacia la ventana nuevamente. «Justamente lo que estoy buscando». «¿Cómo dice?». Elena frunció el ceño, confundida. «Estamos expandiendo la cadena Velasco hacia Europa. España, Bélgica y Alemania son nuestros primeros objetivos. Necesito a alguien que entienda no solo los idiomas, sino la cultura, las costumbres, la etiqueta de negocios. Y principalmente, alguien que conozca profundamente cómo funcionan nuestros hoteles». Elena parpadeó varias veces, procesando lentamente lo que aquello significaba. «Estoy ofreciendo el cargo de asistente ejecutiva para expansión internacional. El salario es 5 veces mayor del que recibes actualmente, más beneficios y viajes frecuentes para supervisar las nuevas unidades. ¿Interesada?». La propuesta era tan inesperada que Elena sintió que su cuerpo se helaba. Era como si todos los sacrificios de los últimos años convergieran en aquel momento imposible. «Pero, ¿por qué yo? Seguramente hay profesionales más calificados. Nadie con tu perfil único, formación académica de primera línea, fluidez lingüística y conocimiento práctico del funcionamiento interno de un hotel 5 estrellas. Además, Alejandro hizo una pausa significativa. «Percibí que tienes algo que no se aprende en ninguna universidad: resiliencia y perseverancia».
Elena intentó hablar, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Sus manos temblaban, levemente. Necesito una respuesta hasta el final de la semana. Si aceptas, comenzarás el próximo mes, después de un entrenamiento intensivo. Alejandro extendió una carpeta con el contrato. Léelo con calma. Consulta a un abogado si prefieres. Asombrada, Elena recibió la carpeta. Cuando finalmente encontró su voz, preguntó, ¿y el consulado español? Escuché que habrá una selección pronto. Alejandro la observó con interés renovado. Es una decisión tuya, Elena. Diplomacia gubernamental o corporativa. En ambas, serías una representante de México en el extranjero. Al salir de la oficina, Elena sintió que el mundo giraba. En el vestuario, lejos de las miradas, se permitió finalmente llorar no de tristeza, sino de pura incredulidad. Por primera vez en años, el futuro no parecía un camino estrecho y sofocante, sino un horizonte abriéndose en posibilidades. Esa noche, en su pequeño apartamento en los suburbios de la Ciudad de México, Elena llamó a su madre en el pequeño pueblo del interior de Guanajuato. «Mamá, no vas a creer lo que pasó hoy». Mientras contaba los detalles de la propuesta, Elena observaba por la ventana las luces de la ciudad que nunca dormía. En algún lugar de aquella constelación urbana, Alejandro Velasco también contemplaba la misma ciudad, sin imaginar cómo aquella decisión cambiaría para siempre no solo la vida profesional de Elena, sino el propio destino de su imperio hotelero y su vida personal. En las semanas siguientes, el uniforme lila fue sustituido por trajes elegantes. Los pasillos que antes limpiaba se convirtieron en pasarelas para sus nuevas responsabilidades. El mundo estaba a punto de conocer a Elena Ramírez no como la camarera que soñaba con horizontes distantes, sino como la mujer que conquistaría cada centímetro de ellos. El reflejo en el espejo parecía pertenecer a otra persona. Elena ajustó el blazer azul marino, de corte impecable sobre la camisa de seda, sintiendo la tela fina y desconocida contra su piel. Sus dedos, antes ásperos por el contacto constante con productos de limpieza, ahora exhibían uñas bien hechas. El cabello, antes siempre recogido en un moño funcional, caía en ondas suaves por los hombros. «Tú puedes», se susurró a sí misma intentando calmar el torbellino de inseguridades que la consumía. El primer día como asistente ejecutiva para expansión internacional de la cadena Velasco comenzaba en menos de una hora, una transformación demasiado abrupta para no causar vértigo. 3 semanas de entrenamiento intensivo habían preparado a Elena técnicamente, pero nada podría prepararla para el abismo social que estaba a punto de atravesar. Cuando el taxi ejecutivo enviado por la empresa se detuvo frente al edificio, simple donde vivía, Elena sintió las miradas curiosas de los vecinos. La misma portería por donde pasaba desapercibida ahora testimoniaba su metamorfosis. En el auto, repasó mentalmente la agenda del día. Reunión estratégica con el equipo de expansión, almuerzo con inversores españoles y por la tarde, una sesión exclusiva con el propio Alejandro Velasco para discutir el proyecto arquitectónico del primer hotel europeo de la cadena. «Buenos días, señorita Ramírez», saludó la recepcionista de la lujosa oficina central de Hoteles Velasco. El señor Alejandro dejó instrucciones para encaminarla directamente a la sala de reuniones en el piso 20. Los ejecutivos ya están esperando. Elena respiró profundo, tratando de disimular el nerviosismo. «Gracias, Clara». El elevador panorámico subió silenciosamente, ofreciendo una vista impresionante de la ciudad. Elena no pudo dejar de pensar que, hasta semanas atrás, su vista diaria era el interior de baños de lujo, que limpiaba meticulosamente. Ahora contemplaba la Ciudad de México desde lo alto, como si la ciudad también estuviera a sus pies. Las puertas del elevador se abrieron directamente hacia un amplio salón de reuniones. Alrededor de una mesa de madera noble, 5 hombres de traje conversaban en tono bajo. Alejandro Velasco, al notar su presencia, se levantó inmediatamente. «Señores, permítanme presentarles a Elena Ramírez, nuestra nueva asistente ejecutiva para expansión internacional», anunció él con una formalidad cálida que sorprendió a Elena.
5 pares de ojos la evaluaron con expresiones que variaban de la curiosidad al escepticismo. Elena reconoció inmediatamente el juego que se iniciaba. Necesitaría probar su valor cada minuto de ahí en adelante. «Buenos días, señores», saludó con voz firme, extendiendo la mano a cada uno de ellos. El último ejecutivo apretó su mano con fuerza innecesaria. Ricardo Montero, director financiero. Impresionante su ascenso meteórico en la empresa, señorita Ramírez. El tono condescendiente no pasó desapercibido. Elena sostuvo la mirada sin vacilación. «Gracias, señor Montero. Espero que mi trabajo continúe impresionándolo positivamente». Alejandro indicó la silla vacía a su lado derecho. «Elena, preparé un material detallado sobre nuestra operación actual y las proyecciones para Madrid. Me gustaría que todos escucharan tu análisis sobre las adaptaciones necesarias para el mercado español». Sin aviso previo, le entregó una carpeta gruesa. Un test, claramente. Elena abrió el documento y encontró gráficos, hojas de cálculo y un extenso informe de mercado. La sala se sumergió en silencio mientras todos aguardaban su fracaso. Mentalmente, Elena agradeció a las incontables noches estudiando informes de ocupación hotelera y tendencias de mercado internacional, preparación que había hecho por cuenta propia durante el entrenamiento. Después de algunos minutos analizando los documentos, levantó los ojos. «Permítame ser directa, señor Velasco. Estos números son prometedores, pero subestiman 2 factores cruciales del mercado español», comenzó ella, señalando una tabla específica. «Primero, la estacionalidad cultural de España es distinta a la mexicana. Los periodos de alta ocupación proyectados no consideran eventos locales significativos como la Semana Santa y las fiestas locales». Ricardo Montero se movió incómodamente en su silla. Segundo, el modelo de servicios premium que funciona perfectamente aquí necesitará ajustes sustanciales. El concepto español de lujo difiere del nuestro. Ellos valoran la sostenibilidad y el minimalismo funcional por encima de la ostentación. Sugiero una revisión de estos parámetros antes de la finalización del proyecto arquitectónico. El silencio que siguió tenía otro peso ahora. Alejandro sonrió discretamente, intercambiando miradas con el director de operaciones internacionales. «Exactamente las observaciones que hice la semana pasada durante mi llamada con los consultores europeos», comentó Alejandro. «Continuemos la reunión con estas consideraciones en mente». Las 3 horas siguientes fueron una prueba continua de resistencia. Elena absorbió información, contribuyó con ideas precisas y, sobre todo, demostró que su conocimiento cultural sobre España iba mucho más allá del idioma. Cuando la reunión finalmente terminó, se sentía exhausta, pero visiblemente victoriosa. «Impresionante para el primer día», comentó Alejandro cuando los demás ejecutivos dejaron la sala. «Pero no te engañes, Elena. Ricardo no será tu único desafío. La mayoría aquí todavía te ve como una intrusa». «Lo sé», respondió ella simplemente, organizando sus notas. «Seré juzgada doblemente por cada decisión e idea. Estoy preparada para eso». Alejandro la observó con una mezcla de admiración y curiosidad. «Los inversores españoles llegan en media hora para el almuerzo. Son tradicionalistas. Preferiría acompañarte en este primer contacto, pero desafortunadamente tengo otro compromiso impostergable. ¿Estás cómoda para conducirlos sola?» Elena sintió que el estómago se le hundía, pero mantuvo la expresión serena. «Perfectamente cómoda. ¿Cuál es el objetivo principal del almuerzo?» «Presentar la visión de Hoteles Velasco para el mercado europeo y, principalmente, hacerlos sentir culturalmente respetados». El restaurante elegido para el encuentro ocupaba los 2 últimos pisos de un edificio histórico en el centro financiero. Elena llegó 15 minutos antes, revisó el menú e hizo cuestión de conocer al sommelier. Cuando los 3 empresarios españoles entraron en el establecimiento, ella los recibió con una sonrisa genuina. «Bienvenidos a la Ciudad de México, caballeros», los saludó en español perfecto. «Espero que hayan tenido un vuelo agradable». La expresión de sorpresa en los rostros de los 3 hombres valió cada hora de estudio nocturno.
El almuerzo fluyó naturalmente entre conversaciones en inglés y español. Elena demostró conocimiento sobre el sistema tributario español, las tendencias arquitectónicas de Madrid e incluso sobre los vinos preferidos de la región de Andalucía, de donde uno de los inversores era originario. Cuando sirvieron el postre, el clima era de evidente aprobación. Señorita Ramírez, confieso que vine a este almuerzo con expectativas conservadoras, comentó Guillermo Sánchez, el mayor de los inversores. Pero es reconfortante encontrar a alguien que comprende que los negocios internacionales son, ante todo, puentes culturales. Gracias, señor Sánchez. Hoteles Velasco cree que nuestra expansión debe respetar profundamente las particularidades de cada mercado. No queremos solo construir hoteles en España, sino crear espacios que los propios españoles reconozcan como auténticamente alineados con sus valores. Al final del almuerzo, Guillermo le entregó su tarjeta personal. Mi esposa es curadora del Museo del Prado. Cuando esté en Madrid para los estudios de viabilidad, sería un placer recibirla para un tour privado. Creo que el arte español puede ofrecer excelentes ideas para el proyecto decorativo del hotel. Sería un honor, señor. De vuelta a la oficina, Elena encontró a Alejandro en una reunión informal con el arquitecto responsable del proyecto español. Al verla, Alejandro interrumpió la conversación. ¿Y bien? ¿Cómo fue? Los Sánchez están a bordo. Guillermo me invitó a un tour privado en el Museo del Prado durante nuestra visita técnica, respondió Elena tratando de no sonar demasiado orgullosa. Alejandro no pudo disimular la sorpresa. Guillermo Sánchez, el mismo que canceló 3 reuniones conmigo alegando incompatibilidad cultural. El mismo, confirmó Elena con una sonrisa discreta. Creo que ahora ven el proyecto con otros ojos. El arquitecto, un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa, miró a Elena con interés renovado. Si me permite, señorita Ramírez, me encantaría oír sus impresiones sobre arquitectura española contemporánea. Estoy tratando de convencer al señor Velasco de incorporar elementos del movimiento Diseño Español en el proyecto. Durante la hora siguiente, Elena se sorprendió a sí misma, contribuyendo significativamente a discusiones técnicas sobre el diseño del futuro hotel. Era como si toda su vida anterior, los estudios, las noches sin dormir, incluso el trabajo como camarera, convergiera en ese momento, proporcionándole perspectivas únicas que ni Alejandro ni el renombrado arquitecto poseían. Cuando el día finalmente terminó, Elena estaba exhausta pero extrañamente revitalizada. Volvió a su pequeño apartamento cargando carpetas y documentos para estudiar durante la noche. Necesitaba estar aún más preparada para el día siguiente. Sin embargo, algo había cambiado dentro de ella. La autoconciencia dolorosa de quien no pertenecía a aquel mundo comenzaba a disiparse. Elena percibió que tal vez su mayor triunfo era justamente haber vivido en ambos lados, el de las toallas perfumadas y el de las estrategias corporativas. Mientras preparaba un simple ramen instantáneo para la cena, aún no había tiempo para compras adecuadas. Su celular sonó. Era Alejandro. Elena, disculpa por llamar fuera del horario de trabajo. Acabo de recibir un email de Guillermo Sánchez. Sugirió adelantar la visita técnica a Madrid. De hecho, insistió específicamente en que deberías ir la próxima semana para reunirte con algunos proveedores locales. Elena casi tiró la olla. ¿La próxima semana? Sé que es repentino, pero es una oportunidad única. Guillermo raramente se involucra personalmente en los proyectos. ¿Puedo contar contigo? Claro, señor. Estaré preparada. Excelente. Mi secretaria providenciará todo mañana. Ah, y Elena. Alejandro hizo una pausa. Felicidades por el primer día. Has superado todas las expectativas. Cuando colgó, Elena se permitió un momento de pura euforia. Su pequeño apartamento fue escenario de una danza descoordinada de celebración que terminó en lágrimas de alivio. En una semana estaría en 1900 Madrid, no como turista o estudiante, sino como representante de una de las mayores cadenas hoteleras de América Latina. Esa noche, antes de dormir,
Elena envió un mensaje a su madre. «Mamá, ¿recuerdas cuando me dijiste que Dios escribe derecho, con líneas torcidas? Creo que está usando una pluma muy cara para escribir mi historia ahora. Te llamo mañana con noticias increíbles». Lo que Elena aún no sabía era que el viaje a Madrid sería apenas el comienzo de una transformación mucho mayor. Mientras se dormía sobre los documentos que estudiaba, Alejandro Velasco permanecía en su oficina, observando la ciudad iluminada. En la pantalla de su laptop, el perfil profesional de Elena y las anotaciones de la reunión del día. Por razones que él mismo aún no comprendía completamente, Alejandro sabía que había algo especial en aquella joven que, hasta hace poco, empujaba un carrito de limpieza por los pasillos de su hotel, algo que iba más allá de sus habilidades profesionales impresionantes o su determinación inquebrantable. Lo que él no imaginaba era cómo esa intuición cambiaría para siempre no solo los rumbos de sus negocios, sino también los caminos de su corazón. Los canales de Madrid reflejaban el cielo gris de octubre como espejos ondulantes. Elena observaba la ciudad por la ventana del taxi, absorbiendo cada detalle: los edificios estrechos y altos con sus fachadas características, las bicicletas que se multiplicaban por las calles, los barcos deslizándose silenciosamente por los canales. No era su primera vez en la ciudad, había hecho intercambio por 6 meses durante la universidad. Pero era la primera vez que llegaba como ejecutiva, con una responsabilidad que hacía que su estómago se contrajera de ansiedad. El Hotel Palace, donde se hospedaría, era un complejo de 25 casas históricas del siglo XVII, conectadas y transformadas en un hotel de lujo. Mientras hacía el check-in, Elena no pudo dejar de notar la ironía. Menos de 2 meses atrás, limpiaba habitaciones como aquella en la que ahora se hospedaría. «Señorita Ramírez, el señor Sánchez dejó un recado», informó el recepcionista, entregándole un sobre sellado con cera. «Y estas llegaron para usted hace 1 hora». Un ramo de lirios frescos acompañaba el sobre. Elena agradeció con una sonrisa, dirigiéndose al elevador. Al entrar en la lujosa habitación, se permitió algunos segundos de deslumbramiento antes de abrir el sobre. «Bienvenida a Madrid, señorita Ramírez. Mi esposa Ana la espera para su visita al Museo del Prado mañana a las 10 horas. Una cena en nuestra casa está programada para las 19 horas. Un conductor estará a su disposición. Guillermo Sánchez». Elena miró el reloj. Eran las 14 horas en Madrid, 7 horas de la mañana en México. Aún tenía algunas horas antes de que el jet lag se manifestara con toda su fuerza. Decidió aprovechar el tiempo para revisar los documentos que traía y prepararse para las reuniones de los próximos días. Después de un rápido baño revitalizante, se sentó en el escritorio con su laptop y desplegó planos arquitectónicos, informes de mercado y perfiles de los principales actores españoles. El terreno elegido para el futuro Velasco Madrid quedaba en la región de La Latina, un barrio histórico que mezclaba tradición y modernidad, exactamente el posicionamiento que la marca buscaba en su expansión europea. Un golpe en la puerta interrumpió su concentración. Era el conserje con un paquete entregado por el estudio de arquitectura local. «Gracias», agradeció Elena, tomando la caja robusta que contenía maquetas y muestras de materiales. Pasaron 2 horas más mientras Elena se sumergía en los detalles técnicos del proyecto. Cuando su teléfono sonó, casi saltó de la silla, tan absorta estaba. «Hola», atendió automáticamente en español. «Elena, soy Alejandro. Disculpa la llamada en horario inconveniente, pero quería confirmar si llegaste bien». La voz de Alejandro tenía un tono diferente, menos formal, más personal. «Llegué hace algunas horas. El señor Sánchez ya envió invitación para el tour en el museo mañana y una cena en su casa». «Impresionante», comentó Alejandro. «Intenté durante 2 años una aproximación personal con los Sánchez sin éxito. Tú lo conseguiste en un almuerzo». Elena sonrió, sintiendo una punzada de orgullo. «Creo que se trata más del momento adecuado que de cualquier mérito personal». «No te menosprecies, Elena». La voz de Alejandro adquirió un tono serio. «Reconocer y valorar tus propios logros
No es arrogancia, es autoconocimiento. El comentario tomó a Elena por sorpresa. Era como si él hubiera leído un capítulo entero de sus inseguridades. «Gracias», respondió simplemente. «Bien, no voy a tomar más tu tiempo. Ten una excelente visita al museo mañana. Ana Sánchez es una autoridad en arte español. Aprovecha esa oportunidad». Cuando colgó, Elena se dio cuenta de que estaba sonriendo. Había algo en el tono de Alejandro, una combinación de confianza y gentileza, que la hacía sentirse simultáneamente desafiada y apoyada. A la mañana siguiente, después de una noche entrecortada por el jet lag, Elena vistió un conjunto elegante en tonos neutros, sofisticado sin ser ostentoso, respetando la estética española que privilegiaba la funcionalidad elegante a la exuberancia. El Museo del Prado era una construcción imponente que albergaba obras maestras de Velázquez, Goya y otros maestros españoles. En el vestíbulo principal, Elena fue recibida por una mujer alta de cabello grisáceo y postura impecable. «Señorita Ramírez, soy Ana Sánchez. Bienvenida a mi segundo hogar». El tour privado fue una verdadera clase de historia y cultura española. Ana mostró no solo las obras famosas, sino también detalles arquitectónicos del propio museo y piezas menos conocidas que revelaban aspectos fascinantes de la sociedad española a través de los siglos. «Mire este cuadro de Velázquez», señaló Ana hacia una pintura donde una mujer leía una carta cerca de la ventana. «¿Qué le llama más la atención?». Elena observó atentamente antes de responder. «La luz. Es extraordinario cómo capta la luz natural entrando por la ventana e iluminando el ambiente interno». Ana sonrió satisfecha. «Exactamente. La relación de los españoles con la luz natural es casi sagrada, tal vez porque vivimos bajo cielos nublados gran parte del año. El diseño español siempre ha priorizado maximizar la luz natural en los ambientes. Sería un elemento importante a considerar en el proyecto del hotel». Elena anotó mentalmente la observación. Era exactamente ese tipo de insight cultural que no estaba en los manuales de negocios. Al final del tour, Ana condujo a Elena hasta la cafetería del museo para un almuerzo ligero. «Guillermo me contó sobre su trayectoria poco común», comentó Ana mientras saboreaban sándwiches artesanales. «De camarera a ejecutiva internacional en cuestión de meses. Fascinante». Elena sintió que su rostro se acaloraba. Fue una oportunidad inesperada. «No creo en la suerte, señorita Ramírez. Creo en personas que están preparadas cuando las oportunidades aparecen». Ana hizo una pausa significativa. «Y en personas perspicaces, lo suficiente para reconocer talentos no convencionales, como su jefe. El señor Velasco tiene una visión diferenciada sobre gestión de talentos», concordó Elena. «Y sobre mujeres talentosas, por lo visto». Ana bebió su té. «Conocí a Alejandro Velasco hace algunos años, en una conferencia de turismo en Bruselas. Siempre me pareció un hombre inteligente, pero muy tradicional en sus elecciones». Elena no supo cómo interpretar el comentario. «Estamos ansiosos por la visita de él la próxima semana», desvió Elena. «Vendrá para la reunión final con los arquitectos e inversores». «Sí, Guillermo lo mencionó. Será un placer recibirlo para cenar también». Ana sonrió. «Ahora, querida, vamos a discutir sobre la verdadera razón por la cual la invité a este tour particular». Elena frunció el ceño, intrigada. «El futuro Hotel Velasco será construido en un barrio histórico de Madrid. Esto no es solo un emprendimiento comercial, sino una intervención en nuestro patrimonio cultural». Los ojos de Ana ganaron intensidad. «Me gustaría entender su visión para este proyecto. ¿Cómo pretende honrar nuestra tradición mientras trae la identidad mexicana de Hoteles Velasco?». La pregunta era profunda y compleja. Elena percibió que estaba siendo probada no solo como ejecutiva, sino como alguien con sensibilidad cultural para entender lo que realmente estaba en juego. Durante la hora siguiente, Elena y Ana discutieron desde características arquitectónicas hasta filosofías de hospitalidad, creando puentes entre la tradición española y la exuberancia mexicana. Al final, Ana parecía genuinamente impresionada. «Señorita Ramírez, creo que usted es exactamente lo que este proyecto necesitaba»,
declaró ella levantándose. Los espero esta noche para la cena. El resto del día estuvo lleno de reuniones técnicas con proveedores y visitas al terreno donde sería construido el hotel. Cuando Elena finalmente retornó al hotel para prepararse para la cena, estaba exhausta, pero extrañamente energizada. La residencia de los Sánchez era una casa clásica en la prestigiosa calle Mayor. El conductor ayudó a Elena a bajar del auto y ella admiró, por un momento, la fachada estrecha y elegante del siglo XVII. El interior revelaba un equilibrio perfecto entre preservación histórica y confort contemporáneo. Guillermo recibió a Elena con cálida hospitalidad, presentándola a los otros invitados, figuras importantes del escenario cultural y empresarial de Madrid. Durante la cena refinada, Elena encantó a los presentes con su conocimiento sobre arte español y su visión para el hotel. La fluidez en el idioma derribaba barreras, y su genuina admiración por la cultura local conquistaba aliados. Entonces, señorita Ramírez, preguntó uno de los invitados, director de un importante banco de inversiones, ¿qué hacía una mexicana tan joven y talentosa como camarera antes de esta oportunidad? Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Elena sintió la mirada de Ana sobre ella, como si midiera su reacción. Estaba construyendo una base de conocimiento que ninguna universidad podría proporcionarme, respondió Elena con tranquilidad. Conocer un negocio desde sus engranajes más básicos ofrece perspectivas que un MBA jamás podría enseñar. Guillermo levantó su copa en un brindis silencioso, claramente aprobando la respuesta. Cuando la noche terminó, Ana acompañó a Elena hasta la puerta. Usted es una mujer extraordinaria, Elena Ramírez. Usó su primer nombre por primera vez. Tengo la impresión de que su impacto en Hoteles Velasco será mucho más allá de este proyecto en Madrid. Elena agradeció, sin saber exactamente cómo interpretar aquella observación. Los 5 días siguientes fueron un torbellino de reuniones, visitas técnicas y almuerzos estratégicos. Elena se sentía florecer profesionalmente, como si cada célula de su cuerpo estuviera finalmente en el lugar correcto. Las inseguridades iniciales se disipaban a medida que veía sus ideas siendo incorporadas al proyecto y sus sugerencias culturales recibidas con entusiasmo por los socios españoles. En la víspera de la llegada de Alejandro, Elena estaba en su habitación de hotel finalizando una presentación cuando su teléfono sonó. Era él. Buenas noches, Elena. O mejor dicho, buenas noches allá en Madrid. Buenas noches, señor. Velasco, está todo listo para su llegada mañana. Perfecto. El feedback que he recibido sobre tu trabajo es excepcional. Los Sánchez están encantados. Elena sintió que su rostro se sonrojaba con el elogio. Gracias. Ellos han sido extremadamente receptivos. Tengo un pedido especial para mañana, continuó Alejandro tras una breve vacilación. Me gustaría que me encontraras en el aeropuerto. Necesitamos conversar antes de las reuniones oficiales. Claro, señor. ¿A qué hora llega su vuelo? Alrededor de las 7:00 de la mañana. Y Elena hizo una pausa. Puedes llamarme Alejandro cuando estemos fuera del ambiente formal de trabajo. Antes de que ella pudiera responder, él continuó. Tengo una sorpresa que creo que te va a gustar. Hasta mañana. Esa noche, Elena tuvo dificultad para dormir. Repasaba mentalmente todos los detalles del proyecto, imaginando preguntas que Alejandro podría hacer, preocupada por no decepcionar. Pero había algo más, una inquietud que no tenía relación con el trabajo. A la mañana siguiente, Elena aguardaba en el área de desembarque del aeropuerto Barajas. Cuando Alejandro emergió por la puerta, ella notó que parecía diferente, menos formal, con un suéter de cashmere bajo el blazer en vez de la habitual corbata. Sus ojos encontraron los de ella inmediatamente, como si supiera exactamente dónde buscar. Bienvenida oficialmente a Europa, Elena, saludó él con una sonrisa cálida. ¿Cómo te sientes después de una semana representando a Hoteles Velasco internacionalmente? Como si hubiera encontrado mi lugar, respondió ella con sinceridad. Mientras caminaban hacia el coche que los aguardaba, Alejandro explicó que deseaba visitar el terreno
donde sería construido el hotel antes de cualquier reunión formal. «Quiero ver el lugar con tus ojos primero», dijo él, sin interferencias de los arquitectos o inversores. En el auto conversaron sobre los avances del proyecto. La dinámica entre ellos había cambiado sutilmente. Alejandro la trataba no como subordinada, sino como socia intelectual, pidiendo su opinión sobre decisiones estratégicas y escuchando atentamente sus observaciones culturales sobre el mercado español. Al llegar a la Latina, dejaron el auto y caminaron por las callejuelas empedradas hasta el terreno donde se erigiría el futuro Velasco Madrid. El espacio consistía en 3 edificios históricos contiguos que serían interconectados y renovados internamente, manteniendo las fachadas originales. «Es perfecto», murmuró Alejandro observando los edificios y su entorno. «Puedo visualizar exactamente lo que imaginamos en los planos. La esquina permite vista al canal y aquel árbol centenario dará un encuadre especial para el restaurante», señaló Elena, compartiendo la visión que había desarrollado durante la semana. Alejandro la observó con una mirada diferente, más personal. «Realmente te has conectado con este proyecto, ¿verdad?» «Completamente», admitió ella. «Es como si cada detalle tuviera sentido, como si fuera tu destino estar aquí», completó Alejandro, casi en un susurro. Ese momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Elena. Era Guillermo confirmando el almuerzo. «Necesitamos irnos», dijo ella, volviendo a la postura profesional. «Los Sánchez están ansiosos por volver a verte. Antes tengo algo para ti». Alejandro sacó del bolsillo interno del blazer un sobre y se lo entregó a Elena. Confundida, ella abrió el sobre y encontró una carta oficial de Hoteles Velasco. «¿Es un ascenso?», preguntó perpleja al comenzar a leer el contenido. «Directora de Expansión Internacional para Europa», confirmó Alejandro, «con oficina permanente aquí en Madrid». Elena sintió que le flaqueaban las piernas. «Pero solo estoy en 1906. La empresa desde hace 2 meses. Es merecido», interrumpió Alejandro con firmeza. «Has transformado un proyecto problemático en un caso de éxito en tiempo récord. Los españoles confían en ti. Nuestro equipo internacional respeta tus decisiones. Y yo», hizo una pausa eligiendo las palabras, «yo creo en tu potencial desde el día en que te escuché hablando español en aquella habitación de hotel». Elena no pudo contener la emoción. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras intentaba procesar la magnitud de aquel cambio en su vida. «Gracias por la confianza», susurró finalmente. «No te voy a decepcionar». «Sé que no», respondió Alejandro, su voz cargando una nota de emoción que iba más allá de la relación profesional. Por un breve momento, permanecieron allí en medio de la calle de Madrid, como si el mundo alrededor se hubiera detenido. Había algo creciendo entre ellos, algo que trascendía jerarquías y convenciones corporativas, algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar aún. «Vamos», dijo Alejandro finalmente, consultando su reloj. «Los Sánchez nos esperan, y tenemos un futuro entero para construir». Mientras caminaban lado a lado por las calles de Madrid, Elena pensó en cómo la vida podía cambiar de forma tan radical en tan poco tiempo. De la soledad de los pasillos que limpiaba al reconocimiento internacional, de la invisibilidad al liderazgo, y ahora un nuevo capítulo se abría, no solo en su carrera, sino posiblemente en su corazón. Lo que ella aún no sabía era que la verdadera transformación apenas comenzaba, y que más allá de los canales de Madrid, más allá de los proyectos hoteleros internacionales, había un destino siendo tejido que uniría su vida a la de Alejandro Velasco, de maneras que ninguno de los dos podría prever. 6 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La primavera española florecía, tiñendo los parques de Madrid con colores vibrantes que contrastaban con el gris predominante del riguroso invierno que acababa de partir. La oficina de Hoteles Velasco ocupaba ahora un piso entero en un edificio histórico restaurado cerca de la Plaza Mayor, en el corazón de la ciudad. Elena observaba la vista por la ventana de su oficina.
Su reflejo en el vidrio revelaba a una mujer diferente, de aquella que había llegado a España medio año antes. Cabello con un corte más sofisticado, postura confiada, mirada determinada. La metamorfosis externa apenas reflejaba la transformación interna que había experimentado. Los informes trimestrales acaban de llegar, señorita Ramírez, anunció Lucía, su asistente española, colocando una carpeta sobre la mesa de caoba. Gracias, Lucía. Y por favor, llámame Elena, ya hemos hablado de esto. La joven española sonrió tímidamente. Disculpa, es la costumbre. Ah, y el señor Velasco confirmó su llegada para mañana. ¿Debo reservar al conductor para buscarlo en el aeropuerto? Elena sintió aquella conocida contracción en el estómago ante la mención del nombre de Alejandro. No será necesario. Yo misma iré a buscarlo, respondió manteniendo el tono casual. En los últimos 6 meses, Alejandro había visitado Madrid 4 veces para acompañar el progreso del proyecto. En cada visita, la dinámica entre ellos se volvía más compleja. Profesionalmente, eran un dúo perfecto. Él con su visión estratégica amplia, ella con su sensibilidad cultural y atención meticulosa a los detalles. El equipo internacional observaba admirado cómo conseguían complementar perfectamente los pensamientos uno del otro durante reuniones, como si compartieran un lenguaje silencioso. Pero más allá de las salas de reuniones, más allá de las obras en construcción y de las negociaciones con proveedores, crecía algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Cenas que se extendían hasta la madrugada en discusiones sobre arte, filosofía y memorias personales. Caminatas aparentemente casuales por los canales que terminaban con manos que se encontraban accidentalmente. Miradas que duraban un segundo, más de lo que el protocolo profesional permitiría. Elena había establecido una vida en Madrid. Había alquilado un encantador apartamento en el barrio de Malasaña. Había hecho amistades en la comunidad local y en la internacional. Dominaba completamente la rutina de la ciudad. Alejandro, por su parte, continuaba dividido entre México y las crecientes operaciones internacionales de la cadena, teniendo siempre la Ciudad de México como base. El teléfono de Elena sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Elena Ramírez. Buenas tardes, o mejor dicho, buenas noches allá. La voz de Alejandro sonó del otro lado de la línea, trayendo consigo aquel inconfundible calor que ella secretamente anhelaba. Alejandro, estaba justamente revisando los informes antes de tu llegada. En realidad llamé precisamente por eso. Llegaré un día antes. Mi vuelo aterriza esta noche, alrededor de las 22 horas. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Hubo algún problema? No, simplemente conseguí adelantar algunas reuniones en la Ciudad de México. Pensé que podríamos tener un día para revisar todo con calma antes de las presentaciones oficiales. Claro, puedo pedirle a Ernesto que... En realidad, interrumpió Alejandro, preferiría que fueras solo tú. Tenemos asuntos importantes que discutir. En privado. Algo en su tono despertó simultáneamente ansiedad y expectativa en Elena. Estaré en el aeropuerto a las 22. Después de colgar, Elena intentó en vano concentrarse en los informes. ¿Qué querría discutir Alejandro en privado? ¿Serían cuestiones relacionadas con el proyecto, con su desempeño como directora o...? Ella apartó el pensamiento, reprendiéndose mentalmente por permitir que esperanzas personales interfirieran en su juicio profesional. A las 21:45, Elena aguardaba en el vestíbulo de llegadas del aeropuerto Barajas. Había cambiado el traje corporativo por un vestido casual elegante, un cambio sutil, pero significativo. El vuelo aterrizó puntualmente, y pronto Elena avistó la figura familiar de Alejandro emergiendo por la puerta. Al verla, él sonrió de una manera que parecía reservada exclusivamente para ella. «Madrid continúa haciéndote bien», comentó él como saludo, depositando un beso prolongado en su mejilla. «La ciudad tiene ese efecto en las personas», respondió. Elena, sintiéndose súbitamente tímida como una adolescente. En el auto rumbo al hotel, conversaron sobre los avances del proyecto.
El Velasco Madrid tomaba forma rápidamente, con previsión de inauguración en 8 meses. Los costos estaban dentro del presupuesto, y el interés de los medios europeos en la primera incursión de la cadena mexicana en el continente crecía cada semana. Los Sánchez confirmaron su presencia en la cena de mañana, informó Elena. Ana ha sido una aliada inestimable. Gracias a ella, conseguimos acceso a proveedores de antigüedades exclusivas para la decoración. Has conquistado Madrid de una forma que jamás conseguiría solo, reconoció Alejandro, su mirada fija en las luces nocturnas de la ciudad que pasaban por la ventana. Este proyecto ya es más tuyo que mío. Había algo diferente en su voz, una melancolía inusual que Elena no dejó pasar. «Está todo bien, Alejandro. Pareces preocupado». Él vaciló por algunos instantes antes de responder. «Solo cansado. Del viaje. Podemos conversar mejor mañana con la mente más clara». Elena asintió respetando su espacio, aunque una inquietud persistía. Al día siguiente, después de una mañana intensa de reuniones con el equipo local, Alejandro sugirió que almorzaran juntos, lejos de la oficina. Eligieron un pequeño café a orillas de un canal, frecuentado principalmente por locales, uno de los lugares favoritos de Elena en Madrid. «Me gusta aquí», comentó Alejandro, observando el ambiente sin pretensiones pero acogedor. «Nada que ver con la ostentación de los restaurantes donde generalmente tengo reuniones. Fue uno de mis primeros descubrimientos cuando me mudé. Vengo aquí cuando necesito pensar o simplemente observar la vida de la ciudad fluir», respondió Elena, sirviéndose del tradicional té español de hierbas. Por algunos minutos conversaron sobre trivialidades. El clima de Madrid, las peculiaridades culturales españolas que aún los sorprendían. Historias divertidas sobre adaptación cultural. Había una tensión subyacente, como si ambos rodearan cuidadosamente un asunto más importante. Finalmente, después de una pausa prolongada, Alejandro colocó su taza sobre la mesa con determinación. «Elena, recibí una propuesta para vender. Hoteles Velasco». La declaración cayó como una bomba. Elena sintió que el aire escapaba de sus pulmones. «¿Vender? ¿A quién? ¿Por qué?» «El Grupo Internacional Prestigio, conglomerado europeo. Están ofreciendo una cantidad considerable, más de lo que jamás imaginé recibir». Alejandro la miró directamente. «Están particularmente interesados en la expansión europea que tú estás liderando». Elena intentó procesar la información, luchando por mantener la compostura profesional mientras sentía que su mundo particular se desmoronaba. «¿Es de esto que... ¿Querías conversar en privado? ¿Ya tomaste la decisión?» «No», respondió él enfáticamente. «Es una decisión que impacta muchas vidas, incluida la tuya. Por eso estoy aquí un día antes. Quería tu opinión sincera, no como directora, de Velasco, sino como Elena». La distinción no pasó desapercibida. Era la primera vez que Alejandro explícitamente separaba sus papeles profesionales de su relación personal. ¿Qué pasaría con el Proyecto Madrid? ¿Con el equipo que montamos?, preguntó ella, intentando mantener el enfoque práctico mientras organizaba sus pensamientos. Prestigio garantizó mantener a todo el equipo, especialmente a ti. De hecho, están ofreciendo una posición aún más elevada en su jerarquía internacional. Elena sintió una punzada aguda en el pecho. Alejandro estaba considerando no solo vender la empresa, sino pasarla adelante como si fuera apenas un negocio, cuando para ella se había convertido en mucho más que eso. ¿Y tú? ¿Qué harías después de la venta? Alejandro desvió la mirada fijándola en el movimiento del canal. Esa es la parte más complicada. Estoy cansado, Elena. Construí este imperio prácticamente solo, sacrificando relaciones, vida personal, todo. Parte de mí anhela una vida diferente. ¿Qué tipo de vida?, preguntó Elena suavemente. Una vida donde pueda despertar sin 50 emails urgentes, donde pueda disfrutar de un desayuno sin 3 teleconferencias, donde pueda, vaciló, sus ojos encontrando los de ella, donde pueda estar con quien realmente importa.
El corazón de Elena se aceleró. Era la insinuación más clara que Alejandro había dado sobre sus sentimientos personales. Alejandro, has construido algo extraordinario. Hoteles Velasco lleva tu ADN, tu visión. ¿Estás seguro de que estás listo para entregar eso a otros? Esa es la cuestión que me mantiene despierto desde hace semanas, admitió él. Por un lado, la oferta financiera es tentadora. Por otro, como dijiste, es mi legado. Elena respiró profundo, organizando sus pensamientos antes de hablar. ¿Puedo compartir algo personal? Alejandro asintió, intrigado por su tono. Cuando me encontraste limpiando aquella habitación de Vía Hotel, yo estaba exactamente en medio de mi propia encrucijada. Había recibido una carta del consulado español sobre la próxima selección y estaba reuniendo coraje para dejar el empleo en el hotel y arriesgar todo en aquella oportunidad. Tenía miedo, pero al mismo tiempo sabía que necesitaba seguir. Mi corazón. Hizo una pausa tomando un sorbo de té antes de continuar. Lo que quiero decir es, a veces lo que parece ser apenas una decisión de negocios es, en realidad, una decisión sobre quiénes queremos ser de aquí en adelante. No se trata solo de Hoteles Velasco, sino de Alejandro Velasco. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de significados múltiples. Alejandro la observaba con una intensidad casi física. Elena, existe otro motivo para esta visita anticipada, dijo él finalmente, su voz baja y controlada. Algo que necesito confesar. En ese momento el teléfono de Elena sonó insistentemente. Era Lucía, su asistente. Disculpa interrumpir tu almuerzo, Elena, pero los arquitectos del ayuntamiento están aquí para la reunión sobre las licencias estructurales del canal. Adelantaron el horario e insisten en que es urgente. Elena miró a Alejandro, dividida. Son las licencias ambientales finales. Sin ellas la obra puede retrasarse meses, explicó ella, cubriendo el micrófono. Ve, dijo Alejandro con una sonrisa comprensiva. Continuamos esta conversación más tarde. La tarde transcurrió en una maratón de reuniones técnicas. Elena intentaba mantener el enfoque profesional, pero su mente continuaba retornando a la conversación interrumpida. ¿Qué quería confesarle? Alejandro. ¿Y cómo se sentía ella realmente sobre la posible venta de la empresa? Alrededor de las 18 horas, cuando finalmente consiguió un momento de privacidad en su oficina, Elena encontró un pequeño sobre en su escritorio. Dentro, una tarjeta escrita a mano por Alejandro. ¿Cenas conmigo hoy? Solo nosotros dos, antes del compromiso con los Sánchez mañana. Pasé por la Gran Vía y vi un pequeño restaurante llamado Café Cervantes. Te espero allí a las 20 horas para continuar nuestra conversación. Elena sintió que su corazón se aceleraba. La elección del lugar no era coincidencia. El Café Cervantes era conocido por su atmósfera romántica, frecuentado principalmente por parejas. A las 20 horas en punto, Elena entró en el acogedor restaurante. Decoración rústica, velas sobre las mesas, luz baja y música clásica suave creaban una atmósfera íntima. Alejandro ya la aguardaba en una mesa discreta al fondo, al lado de una chimenea encendida. «Estás deslumbrante», dijo él levantándose para recibirla, sus ojos recorriendo admirados el vestido verde esmeralda que ella había elegido. «Gracias por darme una excusa para usar algo más allá de trajes corporativos», bromeó ella, intentando aliviar la tensión que sentía. La cena comenzó con conversaciones ligeras, recuerdos de momentos compartidos en los últimos meses, historias divertidas sobre adaptación cultural, observaciones sobre cómo el proyecto había evolucionado. El vino tinto seleccionado por Alejandro ayudaba a relajar la atmósfera, pero Elena podía sentir que había algo mayor flotando entre ellos. Después del postre, Alejandro finalmente retomó el asunto de la tarde. Sobre la propuesta de venta de Velasco, comenzó él, girando lentamente la copa de vino entre los dedos. Me di cuenta hoy de que no puedo tomar esa decisión sin ser completamente honesto, conmigo mismo y contigo. Elena aguardó en silencio, sintiendo que estaban al borde de un momento decisivo. Cuando te ascendí a la dirección internacional, muchos cuestionaron mi decisión.
Ricardo Montero llegó a sugerir que había motivaciones personales involucradas. Alejandro hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. En ese momento, lo negué vehementemente. Le dije a él y a mí mismo que era una decisión puramente estratégica. Sus ojos encontraron los de Elena con intensidad renovada. Estaba mintiendo, no a ellos, sino a mí mismo. Elena, desde aquel día en que te escuché hablando español en aquella habitación de hotel, algo cambió en 1900. No fue solo admiración profesional, vaciló, fue como si hubiera encontrado una parte de mí mismo que ni sabía que estaba buscando. Elena sintió que le faltaba el aire. Alejandro Velasco, el implacable empresario cuyo nombre era sinónimo de éxito y determinación, estaba abriendo su corazón de una manera que ella jamás había imaginado posible. Los últimos meses, cada visita a Madrid, cada reunión prolongada, cada caminata por los canales, yo inventaba excusas profesionales para estar cerca de ti. Él rió suavemente, como si se burlara de sí mismo. Yo, que nunca necesité excusas para hacer lo que quiero. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, preguntó Elena, su voz casi un susurro. Porque la propuesta de venta me forzó a enfrentar la verdad. No es solo sobre negocios, es sobre nosotros. Alejandro extendió la mano sobre la mesa, tocando delicadamente sus dedos. Si vendo la empresa, ya no. Seré tu jefe. No habrá más jerarquía entre nosotros, ningún conflicto ético. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. ¿Y si te digo que no quiero que vendas? Que creo en lo que construimos profesionalmente tanto como... Vaciló. Tanto como en lo que está creciendo entre nosotros. Entonces tendré que encontrar otro camino, respondió Alejandro con determinación. Porque una cosa quedó clara para mí. Ya no puedo fingir que lo que siento por ti es solo admiración profesional. Y no puedo arriesgarme a perderte por miedo a complicaciones corporativas. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Años de barreras cuidadosamente construidas se desmoronaban entre ellos. Tengo miedo, Alejandro, confesó Elena finalmente. Miedo de que las personas digan que llegué donde estoy por causa de esta conexión entre nosotros. Trabajé tan duro para probar mi valor. Y lo probaste, para todos, incluso para mí. Alejandro apretó gentilmente su mano. Nadie que haya trabajado contigo cuestionaría tu competencia o dedicación. Elena se secó discretamente una lágrima que se había escapado. ¿Qué hacemos ahora? Alejandro sonrió. Aquella sonrisa rara y genuina que ella percibió era reservada solo para momentos de verdadera felicidad. Primero, rechazo la oferta del Grupo Prestigio Internacional. Hoteles Velasco no está a la venta. Elena no consiguió contener un suspiro de alivio. Y después, continuó él, reestructuramos la gobernanza de la empresa. Creo un consejo administrativo independiente que supervise las decisiones ejecutivas, incluso las mías. Tú continúas como directora internacional, reportando directamente al consejo, no a mí. Era una solución elegante que preservaba la integridad profesional de ambos, mientras habría espacio para algo nuevo en sus vidas personales. ¿Y nosotros?, preguntó Elena, finalmente permitiéndose verbalizar la pregunta que flotaba entre ellos desde hacía meses. Nosotros, Alejandro deslizó los dedos suavemente por su brazo. Comenzamos de nuevo, no como jefe y empleada, no como mentor y protegida, sino como Alejandro y Elena. Dos adultos que encontraron algo raro en medio de hojas de cálculo y reuniones de negocios. Al salir del restaurante, caminaron lentamente por las márgenes del Vincent Canal, el reflejo de las luces de la ciudad danzando en el agua oscura. La primavera de Madrid traía consigo un aire de renovación que parecía perfectamente sincronizado con el momento que vivían. ¿Sabes qué es divertido?, comentó Elena, mientras caminaban de la mano por primera vez sin disimulos. Si hubiera conseguido aquel puesto en el consulado, nunca nos habríamos conocido así. Alejandro se detuvo, volteándose para mirarla bajo la luz suave de una farola antigua. Tal vez sí, tal vez no.
Me gusta pensar que algunos encuentros son inevitables, solo aguardan el momento correcto. Y allí, bajo el cielo estrellado de Madrid, Alejandro Velasco finalmente hizo lo que deseaba desde hacía meses. Se inclinó y besó a Elena Ramírez, no como su jefe o mentor, sino como un hombre que había encontrado inesperadamente el amor en los pasillos de su propio hotel. Lo que ninguno de los dos sabía aquella noche era que el destino aún guardaba una sorpresa que pondría a prueba ese amor recién declarado. Una revelación que surgiría en las próximas 24 horas y que pondría a prueba no solo sus sentimientos, sino todo lo que habían construido juntos profesionalmente. La mañana amaneció clara en Madrid, con el sol de primavera filtrándose a través de las cortinas del apartamento de Elena. Ella abrió los ojos lentamente, recordando los eventos de la noche anterior con una mezcla de euforia y aprehensión. El beso a orillas del canal, las confesiones sinceras, la promesa de un nuevo comienzo. Todo parecía casi onírico a la luz del día. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Alejandro. «Buenos días. Todavía intento convencerme de que ayer no fue un sueño. ¿Desayuno en la panadería Jiménez a las 9 antes de la reunión con los accionistas?» Elena sonrió, tecleando rápidamente una respuesta afirmativa. La dinámica entre ellos había cambiado, pero los compromisos profesionales permanecían. Hoy sería un día decisivo para el Proyecto Madrid. La presentación final para los accionistas antes de la fase conclusiva de construcción. Mientras se arreglaba, Elena reflexionaba sobre cómo equilibrar esta nueva realidad personal con las responsabilidades profesionales. Alejandro había propuesto una solución estructural para la empresa, pero ella sabía que la percepción externa sería un desafío constante. El mundo corporativo raramente perdonaba a mujeres que se involucraban con sus superiores, independientemente del mérito o las circunstancias. A las 9 en punto, Elena entró en la pequeña panadería artesanal donde Alejandro la esperaba. Él se levantó al verla, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Imaginé que podrías estar nerviosa con la reunión de hoy», comentó él después de un beso discreto en su mejilla. «No más de lo normal», respondió Elena, aunque ambos sabían que este no era un día común. Durante el desayuno, mantuvieron la conversación deliberadamente enfocada en temas profesionales, como si probaran su capacidad de separar las recién descubiertas emociones de las responsabilidades corporativas. El plan era encontrar a los accionistas a las 10:30 horas en la oficina del Velasco Madrid. «Recibí un email interesante esta mañana», comentó Alejandro mientras caminaban hacia la oficina. «Del Museo del Prado». «¿Ana envió algo?», preguntó Elena curiosa. En realidad, fue el departamento de archivo. Aparentemente están haciendo una exposición sobre empresarios internacionales y sus conexiones con el arte español. Quieren incluir a Hoteles Velasco por nuestro compromiso en incorporar elementos artísticos locales en el Proyecto Madrid. Eso es maravilloso. Una credibilidad cultural inestimable para la marca. Sí, pero lo más interesante fue lo que encontraron en sus investigaciones. Alejandro hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las palabras. Descubrieron una conexión histórica entre mi familia y Madrid que yo mismo desconocía. Elena lo miró intrigada, pero antes de que pudiera preguntar más, llegaron al edificio de Velasco Madrid, donde Lucía los aguardaba ansiosamente en el vestíbulo. «Elena, señor Velasco, los accionistas ya llegaron y están en la sala de conferencias», anunció ella visiblemente nerviosa. «Y el señor Montero también está aquí. Llegó de Ciudad de México esta mañana». Elena y Alejandro intercambiaron miradas preocupadas. Ricardo Montero, el director financiero, no estaba programado para esta reunión. «Interesante», murmuró Alejandro. «Bien, vamos allá». La sala de conferencias estaba repleta cuando entraron. Los principales accionistas españoles, incluido Guillermo Sánchez, los arquitectos responsables por el proyecto, y sentado estratégicamente en la cabecera opuesta de 1900 la mesa, Ricardo Montero, con una carpeta de documentos frente a él y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Alejandro, qué sorpresa agradable encontrarte aquí tan temprano. Pensé que tu vuelo llegaría apenas hoy»,
comentó Ricardo, levantándose para un apretón de manos formal. Adelanté mi agenda para revisar algunos detalles importantes. Con Elena antes de la presentación, respondió Alejandro calmamente, aunque Elena podía sentir la tensión en su voz. La pregunta es, ¿qué te trae a Madrid, Ricardo? Esto no estaba en tu agenda. Ricardo abrió una sonrisa calculada. Asuntos financieros urgentes que prefiero tratar personalmente. Después de todo, estamos invirtiendo millones en este proyecto. Guillermo Sánchez, sintiendo la tensión en el ambiente, intervino diplomáticamente. Antes de comenzar, me gustaría expresar lo impresionados que estamos con él. Progreso. Elena ha sido una líder excepcional, integrando perfectamente la visión de Velasco con nuestra cultura local. Elena agradeció con un asentimiento de cabeza, mientras percibía la mirada penetrante de Ricardo sobre ella. Había algo predatorio en aquella mirada, como si él aguardara el momento perfecto para atacar. La presentación comenzó conforme lo planeado. Elena condujo la primera parte, detallando el estado actual del proyecto, las innovaciones implementadas y el cronograma actualizado. Alejandro complementó con la visión estratégica global de la expansión europea. La sincronía entre ellos era evidente. Complementaban naturalmente los pensamientos uno del otro, moviéndose alrededor de la sala con una confianza compartida que impresionaba a los presentes. Cuando llegaron a la sección financiera, Ricardo pidió la palabra. Si me permiten, me gustaría presentar algunos datos adicionales que aportan perspectiva al proyecto. El tono hizo que Alejandro entornara los ojos, pero asintió, cediendo la palabra. Ricardo se levantó lentamente, distribuyendo copias de un informe que había traído. Señoras y señores, no hay duda de que el proyecto Madrid es impresionante en el papel. La señorita Ramírez ciertamente tiene talento para presentaciones cautivadoras. Su tono condescendiente hizo que Elena apretara los labios. Sin embargo, como director financiero, tengo el deber de presentar ciertos riesgos que hemos identificado. Proyectó una serie de gráficos en la pantalla. Nuestros analistas independientes señalan que el retorno sobre inversión proyectado es dramáticamente optimista. Las tasas de ocupación estimadas ignoran la creciente competencia en el sector de lujo en Madrid, y los costos operativos están significativamente subestimados. Elena sintió que se le helaba la sangre. Aquellos números contradecían completamente su análisis cuidadoso. Eso es absolutamente incorrecto, Ricardo, intervino ella, manteniendo la voz firme a pesar de la indignación. Esos datos no corresponden a las proyecciones validadas por 3 consultorías independientes. Ricardo sonrió fríamente. Tal vez la señorita Ramírez esté emocionalmente comprometida con este proyecto. Un fenómeno comprensible cuando alguien es catapultado de la función de camarera a ejecutiva internacional en cuestión de meses. Un silencio tenso cayó sobre la sala. Algunos accionistas intercambiaron miradas incómodas. Alejandro se levantó lentamente, su expresión ilegible. Ricardo, creo que estás confundiendo a los presentes. ¿Podrías especificar exactamente qué estás insinuando? El director financiero ensanchó su sonrisa, evidentemente satisfecho por haber alcanzado su objetivo. Solo estoy planteando cuestiones sobre la objetividad en los análisis presentados, considerando circunstancias especiales. Hizo una pausa calculada. Después de todo, anoche nuestro CEO y la directora de expansión internacional fueron vistos en situación bastante íntima, a orillas del canal de la Gran Vía. Elena sintió que su rostro ardía. Entonces habían sido observados. Probablemente Ricardo había llegado antes de lo anunciado y los había seguido. Guillermo Sánchez carraspeó, visiblemente incómodo con el rumbo de la reunión. Señores, no creo que cuestiones personales deban interferir en nuestra evaluación del proyecto. Concuerdo plenamente, respondió Ricardo prontamente. Pero cuando decisiones de inversión multimillonaria pueden estar siendo influenciadas por relaciones personales, es mi deber fiduciario alertar a los accionistas sobre posibles conflictos de interés. Alejandro permaneció impasible, estudiando a Ricardo como si lo viera verdaderamente por primera vez. Interesante tu preocupación por la transparencia, Ricardo,
dijo finalmente, su voz controlada. Ya que estamos hablando sobre conflictos de interés, tal vez sea el momento adecuado para discutir tu reunión secreta con representantes del Grupo Prestigio Internacional la semana pasada en Ciudad de México. Fue el turno de Ricardo de palidecer. No sé de qué estás hablando, respondió, aunque su voz traicionaba incertidumbre. Alejandro caminó calmadamente hasta su portafolio, retirando un sobre sellado. Pretendía discutir esto en privado, pero ya que tú trajiste cuestiones personales a esta mesa. Abrió el sobre esparciendo fotografías sobre la mesa. Estas son imágenes tuyas, entrando en la oficina del CEO de Prestigio, seguidas de mensajes interceptados por nuestros sistemas de seguridad. Las fotografías mostraban claramente a Ricardo en encuentros que parecían clandestinos. Estabas negociando comisiones personales para facilitar la venta de Hoteles Velasco, continuó Alejandro, su voz ahora cargada de decepción. 5% del valor total de la transacción, ¿correcto? Una cantidad considerable para alguien que debería proteger los intereses de esta empresa. Ricardo abrió la boca, pero ningún sonido salió. Su rostro pasaba rápidamente del pálido al rojo, intenso. Yo solo estaba explorando opciones de mercado. Alejandro negó con la cabeza lentamente. Señores, se dirigió a los accionistas. Como informé a Elena ayer, recibí una propuesta de compra de Prestigio Internacional. Estaba considerando la oferta, como cualquier empresario responsable haría. Pero gracias a nuestro equipo de inteligencia corporativa, descubrimos que Ricardo estaba negociando paralelamente, usando información privilegiada para beneficio propio. Ricardo se levantó abruptamente. Esto es ridículo. Estás desviando la atención del verdadero problema aquí, tu involucramiento personal con una subordinada. El silencio que siguió era denso como niebla. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor, pero mantuvo la postura erguida, la mirada firme. Meses de trabajo arduo, de probar su valor repetidamente, parecían desmoronarse ante acusaciones sórdidas. Fue Guillermo Sánchez quien rompió el silencio. «Si me permiten una observación», dijo el anciano español ajustando sus gafas, «nosotros, los españoles, tenemos una tradición de pragmatismo en los negocios. Juzgamos resultados, no circunstancias personales». Se volvió hacia Elena. «Señorita Ramírez, en 6 meses bajo su liderazgo, el proyecto que estaba estancado ganó momentum, credibilidad cultural y eficiencia operativa. Sea cual sea su relación con el señor Velasco, eso no disminuye su mérito profesional incuestionable». Elena sintió una ola de gratitud por el apoyo inesperado. «En cuanto al señor Montero», continuó Guillermo, ahora con frialdad calculada, «transacciones paralelas sin transparencia son inaceptables en cualquier contexto de negocios, especialmente en España. Si estas evidencias son confirmadas, sugiero una revisión inmediata de su posición en la empresa». Ricardo parecía haber disminuido en su silla, el rostro ahora una máscara de furia impotente. Alejandro retomó la palabra con autoridad renovada. «Señores, pido disculpas por el desvío dramático en nuestra pauta. Si me permiten, me gustaría aclarar algunas cosas definitivamente». Hizo una pausa, mirando a cada persona en la sala. «Primero, Hoteles Velasco no está a la venta. Después de cuidadosa consideración, rechacé formalmente la propuesta de Prestigio Internacional anoche». Se volvió hacia Ricardo. «Segundo, considerando las evidencias presentadas, estás suspendido de tus funciones mientras una auditoría independiente investiga tus acciones». Finalmente, su mirada encontró la de Elena, suavizándose casi imperceptiblemente. «Tercero, en relación a la señorita Ramírez y cuestiones planteadas sobre nuestra relación personal». Alejandro respiró profundo. «Sí, existe una relación que trasciende lo profesional. Comenzó recientemente y pretendíamos comunicarla oficialmente al Consejo después de implementar cambios estructurales que eliminarían cualquier conflicto de interés». Elena contuvo la respiración, sorprendida por la transparencia absoluta que Alejandro había elegido.
Para evitar cualquier apariencia de impropiedad, continuó él, estamos implementando inmediatamente una reestructuración en la gobernanza corporativa. La señorita Ramírez pasará a reportar directamente al Consejo Administrativo, no más a mí. Además, todas sus evaluaciones de desempeño y decisiones relacionadas con la remuneración serán conducidas por un comité independiente. La reunión prosiguió por más de una hora, retornando gradualmente a los asuntos técnicos del proyecto. Cuando finalmente terminó, Elena se sentía emocionalmente exhausta pero extrañamente ligera. La verdad estaba expuesta, no de la manera que imaginara, pero al menos ya no había secretos ni insinuaciones. Ricardo salió rápidamente, sin dirigir la palabra a nadie. Los accionistas, después de la sorpresa inicial, parecían haber aceptado las explicaciones y las medidas propuestas por Alejandro. El proyecto Madrid seguiría conforme a lo planeado. Cuando todos se habían ido, quedando solo Elena y Alejandro, en la sala de conferencias, él finalmente se permitió un suspiro profundo. No era así como imaginaba nuestro primer día, como «sea lo que seamos ahora», comentó él con una sonrisa cansada. «Creo que complicados sería una buena definición», respondió Elena, intentando aliviar la tensión con humor. Alejandro se aproximó, sosteniendo suavemente sus manos. «Lamento que hayas sido expuesta de esa manera. Ricardo siempre fue ambicioso, pero nunca pensé que llegaría a este punto. ¿Sabías sobre sus negociaciones con Prestigio? Sospechaba. Por eso adelanté mi viaje y pedí al equipo de seguridad que investigara». Alejandro negó con la cabeza. Lo irónico es que, si él hubiera esperado, tal vez yo realmente habría considerado la venta. Fue nuestra conversación de ayer la que cambió mi perspectiva. Quedaron en silencio por algunos momentos, absorbiendo los eventos de la mañana. «¿Qué sucede ahora?», preguntó Elena finalmente. «Ahora», Alejandro consultó su reloj, «tenemos un almuerzo marcado con Ana Sánchez en el Museo del Prado. ¿Recuerdas que mencioné algo sobre un descubrimiento histórico?». Elena asintió, curiosa sobre lo que podría ser tan importante para que Alejandro lo mencionara en aquel momento. Una hora después, estaban en el elegante restaurante del museo. Ana los recibió con la habitual elegancia discreta, acompañada por un señor anciano que cargaba una carpeta antigua. «Elena, Alejandro, este es Enrique Morales, nuestro archivista jefe. Tiene algo fascinante para mostrarles». Después de las presentaciones formales, Enrique abrió cuidadosamente la carpeta sobre la mesa, revelando documentos amarillentos por el tiempo. Cuando investigábamos conexiones empresariales con el arte español para nuestra exposición, encontramos algo intrigante en los registros de inmigración del siglo XIX, explicó el archivista, ajustando sus gafas. Una familia mexicana, de apellido Velasco, que vivió en Madrid por casi 2 décadas, antes de regresar a México en 1897. Alejandro se inclinó, genuinamente sorprendido. «Mi familia nunca mencionó conexiones españolas. Lo interesante», continuó Enrique, «es que el patriarca, Antonio Velasco, trabajaba como vigilante en este mismo museo durante la Gran Reforma de 1885. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina. Recordaba claramente a Alejandro mencionando que su abuelo había sido vigilante. Pero lo más extraordinario es esto. Enrique pasó cuidadosamente una página revelando una fotografía antigua en sepia. La esposa de Antonio, María Velasco, fue una de las primeras mujeres en trabajar en la administración del museo, a pesar de ser inmigrante. Aquí está ella, en 1890, en el Departamento de Visitantes Internacionales. La fotografía mostraba a una joven mujer de rasgos delicados, cabello oscuro recogido en un moño formal, usando lo que parecía ser un uniforme del museo. Ella comenzó como empleada de limpieza, explicó Ana observando atentamente las reacciones de Elena y Alejandro. Pero su talento para idiomas la llevó rápidamente a la posición administrativa. Hablaba 5 idiomas, algo extraordinario, para una mujer de aquella época, especialmente una inmigrante. Elena sintió los ojos de Alejandro sobre ella, intensos y emocionados. «Hay más»,
continuó Enrique. En los diarios del director del museo de la época encontramos menciones a un romance entre María y Antonio que causó cierto malestar institucional, dado que él era funcionario subordinado cuando se conocieron. Alejandro tomó la mano de Elena bajo la mesa, apretándola gentilmente. Eventualmente, regresaron a México para crear la familia. Según nuestros registros, tuvieron 3 hijos, siendo el menor llamado Alejandro. «Mi abuelo», murmuró Alejandro, su voz embargada por la emoción. Él siempre contaba historias sobre sus padres, sobre cómo se conocieron trabajando juntos, pero nunca mencionó España. Tal vez porque dejaron el país cuando él era muy pequeño. Elena observaba a Alejandro absorber aquella revelación, viendo en sus ojos el impacto de descubrir que su propia historia familiar reflejaba de manera casi sobrenatural los eventos recientes de su vida. «Es extraordinario», comentó Ana, sus ojos perspicaces alternando entre Elena y Alejandro. «Como el destino a veces traza círculos perfectos a través de las generaciones». El almuerzo prosiguió con Enrique compartiendo más detalles sobre la vida de los Velasco en el Madrid del siglo XIX. Alejandro estaba visiblemente emocionado, haciendo preguntas sobre cada aspecto de la vida de sus antepasados en España. «Me gustaría visitar los lugares donde vivieron», comentó él. «Entender mejor esta parte de mi historia que permaneció oculta por tanto tiempo. Sería un placer organizar un tour histórico para ustedes», ofreció Ana. «Los registros de residencia de la familia están preservados en los archivos municipales». Cuando el almuerzo terminó y se despidieron de Ana y Enrique, Alejandro y Elena caminaron por el museo en silencio contemplativo, deteniéndose ocasionalmente para admirar las obras de los maestros españoles. «Es casi místico, ¿no?», comentó Elena finalmente. «Como si, de alguna forma, estuviéramos destinados a repetir una historia centenaria». Alejandro asintió pensativamente. «Mi abuelo siempre decía que ciertas historias de amor son tan poderosas que resuenan a través de las generaciones. Nunca entendí completamente lo que quería decir, hasta ahora». Se detuvieron frente a un cuadro de Velázquez, donde la luz suave de una ventana iluminaba el interior de una casa española del siglo XVII. «Elena». Alejandro se volvió para mirarla, sus ojos reflejando la misma luz dorada de la pintura. «No sé lo que el futuro reserva para nosotros, profesional o personalmente. Sé apenas que descubrirte limpiando aquella habitación, hablando un idioma que yo apenas comprendía, fue el momento más significativo de mi vida. Como si algo adormecido dentro de mí finalmente despertara». Elena sonrió sintiendo lágrimas formarse en sus ojos. «Tal vez tu abuelo tenía razón. Ves, algunas historias están destinadas a suceder, no importa cuántos siglos pasen». Lo que me hace pensar. Alejandro hizo una pausa, sus ojos brillando con una idea repentina. «El Hotel Madrid. ¿Y si modificáramos el concepto?» «¿Cómo? ¿Así? En vez de apenas un hotel de lujo más, podríamos crear algo que celebre esas conexiones entre culturas, entre pasados y presentes. Un espacio que cuente historias de transformaciones personales, de talentos descubiertos en lugares inesperados». Elena sintió la familiar onda de entusiasmo creativo que siempre compartían en sus mejores momentos profesionales. «Un hotel donde cada detalle refleja jornadas de descubrimiento», completó ella ya visualizando posibilidades. «Donde el arte, la arquitectura y el servicio celebran las transformaciones que ocurren cuando culturas diferentes se encuentran». «Exactamente», exclamó Alejandro, su rostro iluminado con genuina emoción. «En homenaje a Antonio y María Velasco. Y a nosotros». En las semanas siguientes, el Proyecto Madrid fue completamente reimaginado bajo esta nueva visión. El equipo internacional abrazó el concepto con entusiasmo renovado. Los Sánchez se convirtieron en defensores apasionados de la idea, abriendo puertas para alianzas culturales que antes parecían imposibles. Ricardo Montero renunció al cargo después de la conclusión de la auditoría, que confirmó sus negociaciones paralelas. El Consejo Administrativo fue reformulado,
incluyendo miembros independientes con experiencia internacional en gobernanza corporativa. 6 meses después, en una mañana soleada de otoño, Elena caminaba por el casi finalizado Velasco Madrid Heritage Hotel. Los andamios habían sido retirados, revelando la restauración inmaculada de las fachadas históricas. En el interior, artesanos daban los últimos toques a ambientes que mezclaban elegantemente elementos mexicanos y españoles. Cada suite contaba una historia diferente de encuentros culturales. El restaurante principal se llamaba Marías, en homenaje a la bisabuela de Alejandro. La biblioteca, repleta de volúmenes sobre historia de la inmigración y arte internacional, llevaba el nombre de Antonio's Study. Alejandro encontró a Elena en lo que sería el lobby del hotel, un espacio majestuoso, dominado por un tragaluz que bañaba el ambiente con luz natural, un tributo a la fascinación de Velázquez por la luminosidad. «¿Qué te parece?», preguntó él, observándola absorber los detalles del espacio. «Es perfecto», respondió Elena emocionada. «Es como si cada elemento contara una parte de nuestra historia, sin necesidad de explicarla en palabras». Alejandro sonrió, atrayéndola gentilmente hacia él. «¿Sabes qué más es perfecto?», señaló hacia un punto específico del lobby, un rincón elegante próximo a las ventanas que daban al canal. Fue exactamente allí donde decidimos colocar el mostrador de recepción, donde los huéspedes serán recibidos. Elena observó el espacio, confusa. ¿Y qué tiene de especial eso? Según los registros que Enrique encontró, era exactamente allí donde quedaba la entrada de servicio donde Antonio y María se encontraron por primera vez en 1885, explicó Alejandro, sus ojos brillando. El inicio y el fin de un círculo perfecto. Elena sintió la magnitud de aquel momento, como si pasado, presente y futuro convergieran en un único punto de perfecta armonía. «De camarera a directora internacional», murmuró ella recordando su jornada. «¿Quién lo diría?». «Yo lo diría», respondió Alejandro con convicción, «desde el primer momento, solo que no sabía que estaba repitiendo la historia de mi propio bisabuelo». Un mes después, en la ceremonia oficial de inauguración del Velasco Madrid Heritage Hotel, Elena y Alejandro recibieron invitados de todo el mundo. La prensa internacional aclamó el concepto innovador como un nuevo paradigma en hotelería cultural. Ana Sánchez, al cortar la cinta inaugural al lado de la pareja, susurró a Elena: «Algunos lugares son más que edificios, son puntos de encuentro entre destinos. Este hotel es uno de esos lugares raros». Esa noche, después de la celebración, Elena y Alejandro escaparon por algunos momentos a la suite presidencial del hotel. Desde el balcón contemplaban los canales iluminados de Madrid, la ciudad que había entrelazado sus destinos de maneras que jamás podrían imaginar. «Un brindis», propuso Alejandro alzando una copa de champán. «Por el pasado que no conocíamos, por el presente que construimos y por el futuro que creamos juntos». Elena brindó, su corazón rebosante de gratitud. «¿Quién podría imaginar?», reflexionó ella, «que limpiar habitaciones me llevaría hasta aquí? Siempre creí que el verdadero lujo no está en los objetos, sino en las historias que testimonian», respondió Alejandro abrazándola. «Y nuestra historia apenas ha comenzado». A la mañana siguiente, el Velasco Madrid Heritage Hotel abrió sus puertas al público. El primer huésped en firmar el libro de registro fue un joven funcionario del consulado mexicano, recién llegado a la ciudad para iniciar su carrera diplomática. Fue recibido personalmente por Elena, quien, al notar su nerviosismo con el nuevo país, le ofreció un tour personal por los alrededores después de su turno. Y así, invisible, para los presentes pero palpable para aquellos que conocían la historia, un nuevo círculo comenzaba a formarse, perpetuando la tradición de transformaciones personales y encuentros significativos que ahora definían no solo un hotel, sino el legado de dos familias unidas por el destino a través de los siglos. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Elena y Alejandro haya tocado sus corazones. Esta transformación extraordinaria, de camarera a directora internacional, nos recuerda que el destino muchas veces trabaja en círculos perfectos, conectando,
pasado y presente en historias que trascienden generaciones. Para continuar esta experiencia emocional, hemos preparado una playlist especial con narrativas igualmente cautivadoras sobre transformaciones personales y encuentros que cambian vidas. Encuéntrenla aquí al lado izquierdo de la pantalla. Si esta historia despertó algo en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y dejar su like en este video. Compartan en los comentarios qué momento del viaje de Elena resonó más con sus propias experiencias. Todos los días traemos nuevas historias que exploran las infinitas posibilidades del corazón humano. Historias de superación, de reconexión con nuestras raíces y de descubrimientos que transforman destinos. Los esperamos en los comentarios para continuar esta conversación sobre cómo pequeños encuentros pueden cambiar completamente el curso de nuestras vidas.